Así pasó Orión y la oscuridad. Esta historia comienza con Orión, un pequeño niño que se encontraba en la escuela y ve sola a una chica llamada Sally y esta decidió hablar con ella. Nos van, qué galán. Pero al final no lo logra, pues tiene miedo a que lo rechace y que luego se lo cuenta a sus amigos y todos se burlen de él. Eso sería horrible. Y sí, Orión no le teme solo a las chicas, sino que pues básicamente a todo. Y cuando Sally lo mira, esta se asusta y corre para huir de allí. ¡Eres un cobarde! En el baño, Orión saca su cuaderno en donde por recomendación del consejero escolar debe documentar sus temores. Así maneja sus problemas, pues tiene miedos absurdos como tapar el inodoro e inundar la escuela, o miedos un poco más entendibles como el de participar en clases aun cuando sabe la respuesta. Entonces vemos como Lisa, chica que pues no le cae muy bien a Orión, es la que termina respondiendo. Y sí, se llama Lisa como la Lisa Simpson, igual de inteligente. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Otro de los miedos de Orión son los payasos, es decir, los Pennywise, que las ondas del celular le den cáncer, que un mosquito le infecte, caerse un rascacielos, decir buenos días, las abejas, los perros, el océano o ser responsable de que un equipo pierda. Además le tiene miedo a los vestidores, debido al bully Richie Panichi, pues Orión tiene miedo de que lo humille y lo golpee y que él termine devolviéndole el golpe, pero lo mate. Ay, qué susto. Al final Richie se le acerca y le quita su cuaderno, revisándole viendo como Orión lo había dibujado muerto, algo que no le gustó para nada. Pero cuando estuvo a punto de golpearlo, Orión, quien tenía bastante miedo de decirle algo, decide solo decir gracias, dejando un tanto sorprendido a Richie, que le lanza el cuaderno y se va. De vuelta en el salón, la maestra le dice a los niños que recuerden dejar sus permisos firmados en su escritorio para la excursión al planetario. El niño tenía miedo de ir a aquel lugar por miedo a un accidente de tránsito, que le caigan los planetas colgados de encima, o que le dé un ataque de pánico por tocar a Sally y sea la burla de todos. Así que al salir decide decirle a la maestra que no iría al planetario porque sus padres no lo dejan ir. Una vez afuera, sorprendentemente Sally se le acerca a Orión y le pide sentarse junto a ella en el planetario. El chico se queda callado, petrificado por el miedo, pero justo a Sally la van a buscar. El niño lamenta no ser más valiente mientras camina a casa. Ya en su casa, Orión nos cuenta otro de sus peores miedos, llegar a casa y que sus padres se hayan mudado. Pero la verdad es que sus padres son personas amables y pues es algo que el consejero escolar ha notado. Al entrar, su madre recibe a Orión con galletas de avena. Cuando este toma una, aparece el permiso escolar para ir al planetario. Allí la madre del niño le dice que deben hablar de eso. El padre también se acerca y le dice que ellos entienden que tenga miedo, que es normal, pero lo que no puede dejar es que su miedo le impida vivir libremente, que por eso hoy en día está casado con su madre. Orión lo escuchaba, pero seguía con sus miedos intensos. Más tarde, mientras Orión ve las caricaturas de unos recipientes de plásticos vivos, dice que no le gusta que lo traten como niño y que sabe que tanto para los envases de plástico como para los humanos la muerte es inevitable. Aquí ya es otro de sus miedos. Él se imagina que la muerte es como la nada, pero aunque intenta imaginarse la nada no puede hacerlo, pues solo siente silencio y oscuridad. ¡Qué profundo! Ya en la cama, la madre de Orión lo deja acostado, apaga la luz y se despide de él, pero el niño, al ver que se quedará a oscuras, decide pedirle un cuento. Ellos entienden que es por miedo, así que hablan con él y le piden que no los despierte, pues ellos quieren hacer quieren dormir, así que le deja la puerta abierta. Pero aún así, el chico asustado busca minis lámparas para alumbrar el cuarto y así se siente seguro. Pero de pronto un trueno suena y las luces se apagan. Orión entra en pánico, pues nos cuenta de todos sus miedos. El mayor es el miedo a la oscuridad. Ay, Orión, te entiendo, es aterradora. Seguidamente vemos que en la oscuridad Orión empieza a intentar de buscar una linterna para atraer la luz, pero esta se apaga. El cuarto se vuelve cada vez más aterrador. El sonido de las ramas de la ventana o las figuras de calavera y cosas horribles hacen que Orión esté cada vez más asustado, pero cansado empieza a gritarle a la oscuridad diciéndole que ya lo deje en paz. Luego de este grito desesperado, una sombra muy oscura empieza a aparecer en el cuarto de Orión. El chico asustado no sabe qué chingada se trata, pero de pronto una gran figura oscura aparece y le habla. Resulta que se trataba de la oscuridad misma. La figura le habla y le dice que está bastante cansado de sus quejas y que por mucho es el más fastidioso del mundo, pues a pesar de que tiene muchos que le temen, él es el peor. Mientras la figura habla, Orión, bastante asustado, trata de esconderse, pero nada parece funcionar. La oscuridad incluso le muestra una película que él mismo hizo, en donde solamente menciona que la oscuridad empezó hace 500 millones de años. ¡Su puta
madre! La oscuridad empieza a desahogarse con Orión y le dice que es muy feo que todos tengan miedo, pues es imposible para él poder verse a través de cómo lo ven los demás. Orión le dice que lo entiende, pues hay muchos niños en su escuela que lo molestan y lo hacen sentir mal. Oscuridad, al escuchar esto, se le ocurre una idea, y es llevar a Orión a ver lo que hace él en la noche y que pueda apreciarlo, para que así deje de tener miedo. Obviamente Orión dice que no, entonces Oscuridad le dice que si no se atreve, se quedará siendo un pinche miedoso para siempre. Orión, recordando todo lo que pasa en la escuela debido a su miedo, decide aceptar la oferta de Oscuridad. Emocionado toma al niño y ambos salen a la oscuridad de la noche. En eso una niña interrumpe la historia y conocemos a la hija de Orión, a quien su padre le cuenta la historia. La chica se da cuenta que su padre le contaba aquella para que ella misma pueda superar su miedo a la oscuridad, y le advierte que no va a funcionar, pues ella sabe que el miedo es una reacción natural del cuerpo y que incluso le hizo un poema. Ponte verga. Sí, bastante inteligente la pequeña. Al ver que su hija investigó mucho de la situación, Orión entonces le dice que mejor se va, pues ya no es necesario el cuento. Sin embargo, Hipatia le dice a su padre que quiere seguir escuchando la historia, así que Orión se acerca a su hija y continúa contando su aventura con Oscuridad. Orión sigue contando cómo aquel empezó a recorrer toda la ciudad. La figura le empezó a mostrar todas las virtudes de la oscuridad, como por ejemplo el hecho de que sin ella no podrían ver bien el cine. La oscuridad también lleva a Orión a ver luciérnagas y ver el océano en la noche, pero el niño lo único que repetía era lo peligroso que era todo, a tal punto de que no estaba disfrutando de nada. La oscuridad entonces decide llevarlo a ver los fuegos artificiales y le dice que si no es hermoso, pero Orión, con sus ojos tapados, le dice que los fuegos artificiales puede verlos a cualquier hora del día. En medio de la conversación, el niño termina cayéndose de oscuridad y este no se había dado cuenta, pero al final logra rescatarlo justo antes de que cayera. No mames, casi me cago del susto. Obviamente, al llegar a la Tierra, el niño estaba completamente aterrado, pidiendo a la oscuridad que lo regresara a su casa. Oscuridad le dice que no puede llevarlo sino dentro de 24 horas, que es cuando se acaba el siglo. Orión y la oscuridad continúan su viaje con el chico tapándose los ojos, y Oscuridad aclarando que él es el ente nocturno más divertido que existe y que todos aman. Por su parte, vemos que la luz empieza a aparecer y resulta que es un ente del día, que todos amaban, pues llenaba de luz y energía todo. Es bellísimo. Mientras Oscuridad y el niño seguían el camino, el ser le cuenta que existen otros entes en la noche y justamente los lleva con ellos. Entonces, en una cafetería en medio de la nada, conocemos a Dormir, Silencio, Insomnio, Ruidos Misteriosos y Dulces Sueños. Ninguno de los demás entes nocturnos está de acuerdo con que Oscuridad haya traído al niño, A quien reconocieron rápidamente como el niño fastidioso y gritón. pues puede interferir en el trabajo de cada uno. Incluso le dicen a Oscuridad que no es buena idea tratar de ayudar al niño para poder superar sus propios problemas de autoestima. Y pues aquel comentario fue bastante hiriente para Oscuridad, pero al final termina convenciendo a todos los entes nocturnos de que lo dejen ayudar al niño, pues eso los va a beneficiar a todos, pues dejará de ser tan miedoso y gritón. Cierto, cierto. Al salir de la cafetería, Orión le pregunta a Oscuridad si es verdad que él puede ayudarlo a superar sus miedos en tan corto tiempo. El ente le asegura que sí. En eso vemos que la luz empieza a salir, y aunque Orión tiene curiosidad por verla, Oscuridad no lo deja hacerlo y se lo lleva de allí. Orión y Oscuridad empiezan a mirar el trabajo de Dormir, quien es el encargado de hacer que todos los seres de la Tierra se duerman. Ambos se acercan para ver cómo Dormir trabaja, y Orión queda bastante preocupado de descubrir los métodos que esto utiliza, pues primero lo vio usar una almohada mágica sofocante, luego usó cloroformo, y luego quería usar un martillo para hacer dormir a un tierno bebé. ¡Viejo loco! ¡Bájale de huevos, ¡Bájale de huevos, Con este último, Orión interviene y Dormir, molesto, le dice que no puede interferir con su trabajo. Es a pesar de que Orión le explica por qué están mal sus métodos. Dormir se va y Orión le dice a Oscuridad que no sabe si es capaz de volver a dormir de nuevo. Entonces a Oscuridad se le ocurre llevarlo con otro ente nocturno a quien seguramente le encantará, Insomnio. Los dos van a ver cómo Insomnio hace su trabajo. Oscuridad le cuenta al niño que Insomnio es excelente imitador, pues imita las poses de las personas a quienes no deja dormir para luego susurrarles cosas preocupantes al oído. Entonces vemos cómo Insomnio empieza a plantar pensamientos preocupantes en la mente de algunas personas para que no se duerman, o incluso llega a recordarle momentos vergonzosos del pasado. Al ver esto, Orión, molesto, le reclama por ser el culpable de tantas noches en las que no pudo dormir. Insomnio se molesta y le dice que él es solo un megáfono de los pensamientos de las personas que ya tienen, y además le pide a Oscuridad que deje de seguirlo con el niño, pues es bastante criticón. Esto no le gusta mucho a Orión, pero Oscuridad trata de quitarle atención al asunto llevándolo con otro ente nocturno, Silencio. Entonces los dos ven como Silencio se encarga de disminuir a nada todo el ruido que hay alrededor en un lugar para que la gente pueda dormir tranquila.
Orión, al escuchar este silencio absoluto por un momento, se desespera y lanza un tremendo grito diciendo que es demasiado silencio. Desde luego, esto no le gustó para nada a Silencio, porque el chico hizo que todo el ruido se activara nuevamente en el lugar. Molesto, el ente habla con Oscuridad y le pide que se lleve al niño, pues está interfiriendo con su trabajo. Orión le pregunta qué sucede porque no puede escuchar nada de lo que Silencio decía, pero Oscuridad, quien tampoco le había entendido muy bien, solo sabe que estaba bastante molesto. Oscuridad entonces lleva a Orión con otro ente, Ruidos Misteriosos, a quien ve cómo hace algunos ruidos para que un niño se asuste. El niño indignado trata de interferir, pero entonces Ruidos Misteriosos se lo lleva y le dice que aunque él no lo crea, el trabajo de los entes nocturnos es bastante importante, pues si no se hace se altera el equilibrio de la naturaleza. Dicho esto, muy molesto se va. Oscuridad le dice a Orión que ha dejado lo mejor al final y que esté seguro que con eso va a amar la noche. Así se lleva al niño con Dulces Sueños. Allí vemos que los dos entran en la cabeza de Irene, la chica con la que Dulces Sueños estaba trabajando. Aquí ambos en silencio ven como Dulces Sueños empieza a verificar qué es lo que tiene preocupada a Irene, y resulta que la mujer tenía una presentación importante en el trabajo el otro día y que su hija quería adoptar un gato. Sabiendo esto, Dulces Sueños empieza a trabajar y a poner puros sueños agradables a Irene, en el que hacía una excelente presentación y aceptaba que su hija adoptara al gato. Sin embargo, en un momento Orión, mirando todo, empieza a pensar en los terribles sueños que la ha tenido, alterando de esta manera los sueños de Irene. Dulces Sueños no sabe qué pasa y habla con Oscuridad y con Orión diciéndoles que no deben hablar o incluso pensar en nada, porque pueden alterar el sueño. En eso Orión empieza a soñar cosas terribles, haciendo que todo se vuelva un caos. Incluso Oscuridad y Dulces Sueños terminan encerrados en un locker. Oscuridad, preocupado, le pregunta a Dulces Sueños si el niño está en peligro. Ella le dice que es imposible lastimarse en un sueño, a menos de que muera, porque si muere, entonces en la vida real se hace realidad. ¡Dios mío! Esto preocupa mucho a Oscuridad, quien ve al chico en peligro, así que hace todo para salir del locker, y así termina salvándolo. Una vez fuera de la mente de Irene, Dulces Sueños le reclama por haber hecho todo un caos e interferir con su trabajo, y molesta se va. Orión queda algo triste con Oscuridad, pues se da cuenta que no ha logrado superar sus miedos, pero Oscuridad lo anima diciéndole que él cree que sí está funcionando, pues ya al menos no le teme a él. Orión se da cuenta que es cierto, y hablando le dice que eso seguramente le va a encantar a su hija del futuro. En ese momento volvemos a la realidad, en donde vemos a Orión mayor. Allí su hija le dice que si además de hablar con entes nocturnos predice el futuro. Él le dice que sí, pero luego la chica le dice que es demasiado, así que decide quitar eso de la historia. Su hija también le pregunta qué va a pasar con Luz, si solo fue un invitado o aparecerá en la historia. Orión es algo que aún no ha determinado, y su hija queda maravillada de la agilidad de su padre para crear historias y no cree que ella pueda hacerlo, pero el padre la anima y decide continuar contándole la historia. Ahora sí volvemos con Orión y la Oscuridad, quienes han mejorado su relación, pues hasta miran películas juntos en el cine. Luego de esto vemos que Orión ya no es un chico tan miedoso y disfruta su viaje con Oscuridad, e incluso ayuda al resto de los entes nocturnos a hacer su trabajo. Todos trabajan como equipo y se llevan muy bien con el niño. Ahí en un momento Orión y Oscuridad escuchan como un niño asustado le dice a su madre que odia la oscuridad. Este comentario entristeció bastante a aquel, quien en un momento de receso para tomar el té con el resto de los entes le cuenta a Orión que le tiene miedo a lo que los demás piensan de él. El niño trata de animarlo diciéndole que debe mirarlo a él, pues él antes le tenía miedo, pero ahora ya no, aunque le quedan miedos por superar, como por ejemplo el viaje escolar al planetario. El momento de continuar con el trabajo llega, y cuando todos salen del lugar donde tomaban el té se dan cuenta que Luz estaba llegando, y que él era el némesis de Oscuridad. Luz y Oscuridad no se llevaban muy bien. Luz era muy despreocupado y hasta un poco creído. Luz le decía a Oscuridad que debía dejar de pagar su mal humor con él y que debía relajarse. Seguidamente les pide que se vayan si quieren seguir existiendo, pues en unos 3 minutos ya iba a llegar la luz allí. Oscuridad junto a Orión y el resto de los entes nocturnos se van, y el niño le dice que él considera que Luz es un tipo cálido y se siente seguro con él. Volviendo a la realidad, vemos que Orión adulto le dice a su hija que sí ya está lista para dormir, pero la chica le pide que salgan un rato a la noche a caminar mientras que su padre le sigue contando la historia. Orión acepta con algo de duda, y cuando salen de la casa quieren ir al parque pero ven que está oscuro. Ambos tienen miedo y deciden ir a un lugar con más luz. Allí su hija le dice que sabe que preferiría ir al parque, pero Orión le confiesa a su hija que vio que el parque estaba oscuro y también le dio miedo. Entonces la chica le dice que pensó que había superado su miedo. Su padre le dice que no es tan fácil, pero entonces la pequeña le dice que a veces las cosas no son tan simples y que no se solucionan de un momento a otro. Padre e hija siguen caminando mientras que Orión continúa con la historia. Los entes nocturnos continúan trabajando juntos, pero entonces cuando están a punto de entrar en una casa oscura vuelven los miedos de Orión. Todos los entes tratan de darle ánimos preguntándole qué es lo que le da miedo. Él dice que lo que pasa es que prefiere la luz porque lo hace sentir seguro y puede ver todos los colores y los sonidos suenan mejor. En eso prenden fuego y empiezan a ver todo mucho mejor y experimentar
aceptar lo que Orión les decía, pues ahora podrían ver todo claramente y se sentían más cálidos. Los entes le preguntan a Orión si entonces el problema es oscuridad, y el niño les dice que sí, que no lo malinterpreten porque él ama oscuridad, pero con él no pueden experimentar la luz. La decepción, la traición, amigo. Sí, tremendo traicionero, hijo de su madre. Todo esto Oscuridad lo estaba escuchando y se sentía algo triste, pero cuando todos se dan cuenta que él estaba allí y se van, pues ya la luz se acerca. Una vez continúan su recorrido, Oscuridad le reclama a Orión por lo que dijo, y aunque el niño se justifica diciendo que su intención no fue lastimarlo, Oscuridad le pide que aclare las cosas frente al equipo. En el próximo receso, Orión da un discurso sobre lo equivocado que estaba y cómo amar la noche y disfrutar de la compañía de Oscuridad, pero la realidad es que a medida que decía su discurso, el resto de los entes nocturnos se dan cuenta que por culpa de Oscuridad no habían podido disfrutar de los beneficios de la luz, y se dan cuenta que los entes diurnos podrían disfrutar de mejores colores, sin mencionar que todos los amaban. Es así como cada uno de los entes nocturnos decidió renunciar y esperar que la luz llegara para pedirle trabajo. Esta actitud de sus amigos destrozó a Oscuridad, que luego de agradecerle su compañía por este tiempo se fue. ¡Me parte el corazón! ¡Me parte el corazón! Orión trató de animarlo y pedirle disculpas por lo que hizo, pero Oscuridad estaba muy triste, así que tomando al pequeño se va de allí. Orión sigue intentando levantarle el ánimo, pero Oscuridad dice que ahora siempre estará solo, así que decide sentarse en una roca, o al menos eso es lo que él creía, y esperaría así la luz. El niño pide que no lo haga, porque eso puede significar que él desaparezca, pero Oscuridad le dice que ya no tiene nada que perder, así que allí sentado mira como la luz se va acercando. Luz también le advierte que no puede terminar desapareciendo, pero Oscuridad está decidido y se queda allí hasta que finalmente Luz la arropa y él desaparece. Orión queda bastante triste. Volviendo al presente, Hipatia le pregunta a su padre que sigue la historia, pero Orión le responde que no sabe. Así que luego de que descubrimos que Orión actualmente trabaja en el planetario, su hija le dice que puede ayudarlo a continuar la historia, porque tiene una idea. Orión acepta y la chica continúa con aquella. Resulta que ella de pronto aparece en la historia junto a Orión, y luego de presentarse con él le dice que deben recuperar oscuridad, porque la gente se volvería loca si no pueden dormir, y para eso necesita la oscuridad. A Hipatia se le ocurre recitar su poema para así llamar a los entes nocturnos. La niña empieza a recitar su conmovedor poema en el que habla de la importancia de la oscuridad para ella, pues la hacía sentir segura, pues podría ser ella. Mientras lo hacía nos damos cuenta que en la ciudad todo es un caos, pues tanta luz de calor es insoportable y la gente no puede descansar como siempre. Esto hace que Luz siente que su autoestima bajó un poco, y los entes nocturnos se dan cuenta que las cosas no están muy bien, así que terminan yendo de regreso junto a Orión y a Hipatia. Luego de que la niña termina su conmovedor poema, le dice que ella sabe cómo traer de regreso oscuridad, pero para eso necesitará a todos los entes nocturnos. Hipatia está segura que oscuridad todavía habita en la mente de Orión, así que con ayuda de los entes nocturnos hace que Orión se duerma y junto a dulces sueños entra en la mente del chico. Allí, luego de pasar por los diferentes miedos de Orión, terminan llegando a la noche en la que el niño y oscuridad se conocieron. En ese lugar sigue estando oscuridad, quien está feliz de volver a ver a su amigo. Sin embargo, todo se empieza a poner feo cuando el armario se abre y empieza a absorber todo, incluyendo oscuridad. Orión ya no sabía cómo ayudar a su amigo, pues tenía mucho miedo, pero entonces Hipatia le dice que ese es precisamente el punto. No está mal tener miedo, pero aún con ese miedo debe atreverse a hacer las cosas. Así que con mucha valentía Orión va a rescatar a su amigo Oscuridad. El problema es que las cosas se ponen feas y casi no puede salir de ese pozo que todo lo absorbe. Al ver esto, Dulce Sueño sale corriendo de la cabeza de Orión y le pide a los entes nocturnos que ayuden a despertar al chico. Insomnio y todos los entes nocturnos intentan despertar a Orión, pero no tienen éxito, hasta que Silencio se le acerca y le dice al oído que debe despertar, si no perderá la excursión. Mientras Orión junto a Oscuridad seguía luchando por su vida, el chico escucha las palabras de Silencio y termina despertando, haciendo que Oscuridad vuelva a aparecer. Todo a su alrededor empieza a volverse oscuro y con ello todos los animales y estrellas empiezan a salir. Toda la ciudad empieza a celebrar, incluso Luz está feliz de volver a ver a Oscuridad. Entonces vemos como Oscuridad junto a Hipatia y Orión siguen el camino para llevar al chico a casa. Mientras esto sucede, todos los entes nocturnos empiezan a darle las gracias a Oscuridad y a decirle que es el mejor valorando lo que hace. Y todos empiezan a despedirse de Orión. Una vez en casa, Orión y Oscuridad se despiden. El chico le dice que sí lo verá mañana en la noche, pero él le aclara que se verán, pero no lo verá con esa forma, sino muchas otras formas. Orión reconoce que ahora sí lo disfrutará. Oscuridad además le pregunta al chico si irá al paseo escolar. Él responde que sí. Así que luego de una acomodadora despedida entre Orión y Oscuridad, el chico entra a su casa sabiendo que Hipatia es su hija. La chica le cuenta todo y Orión trata de hablar con sus padres para que le regresen a su casa, pero eso no funciona bien. Así que entre los dos empiezan a pensar cómo hacer para que regresen a la chica a su casa. Luego de pensar mucho, un chico llamado Tico llega a la habitación de Orión y le dice que va a sacar de allí a Hipatia en su
máquina del tiempo. Así que luego de una emocional despedida con Orion, la chica se enfrenta a monstruos interdimensionales liberados. Y se monta en la nave de Tico. Hipatia llega sana y salva con su padre, quien se despide de Tico. Entonces vemos la Hipatia del futuro, una mujer cuyo hijo es Tico, y es quien le contaba la historia, pues Hipatia le dejó contarla cuando se quedó algo trabada. Supongo que cuando no encontraba una solución para salir del pasado. Seguidamente conocemos a Orion abuelo, que luego de saludar a su hija y preguntarle por el fin de la historia que contó Tico, decide quedarse sentado disfrutando de la noche, acompañado de su hermosa esposa. ¡Ay, qué bonito! Sí, bastante bonito. Luego, volviendo al Orion niño, vemos como este disfruta de su paseo al planetario al lado de su amada Sally. ¡Ay, qué romántica! Y nada más, amigos, este ha sido todo el resumen de esta linda historia, la cual espero de verdad te haya gustado un montonazo, así como nos gusta a nosotros resumirla para que tú la pudieras disfrutar. Así que bueno, si el video te ha gustado, deja tu grandísimo like, ya que eso ayuda un montonazo. Coméntame aquí abajo qué otra película te gustaría ver resumida próximamente en el canal, y como siempre te dejo invitado a que te suscribas activando la campanita y así recibir nuevos videos a cada rato. Y ahora sí, sin nada más que decir, hasta pronto, bye.